Vamos a hablar de la queja porque la verdad es más fácil quejarse, ¿verdad? ¿Sí o no? Es más fácil quejarse que contribuir a que algo suceda. La queja te pone en una posición de comodidad. Comodidad porque te libra por algún momento de no hacer nada y nada más decir para que alguien más haga. Ahora nos quejamos de todo. Y voy a hablar en sentido en tercera persona del plural, o sea, nosotros, porque a todos nos pasa. A todos sin excepción aquí nos hemos quejado algún día en la vida o todos los días en la vida. Miren, nos quejamos de todas las cosas, nos quejamos tanto de las personas como de lo que nos hace falta, hasta nos quejamos de Dios. Nos podemos quejar, ¿por qué? Porque es muy fácil observar las carencias de algo. La necesidad o la deficiencia de algún programa o de alguna persona. Por ejemplo, ¿verdad? Yo me quiero quejar de algo aquí rápido, ¿verdad? Yo podría decir, no, es que, si le hicieran una capsulita a la batería y le pusieran unos micrófonos, se escucharía más padre. Entonces, es muy fácil ver lo que hace falta. ¿Sí? Ahora, la queja, muchos dicen, no, es que yo lo digo a manera de sugerencia. Entonces vamos a enseñar verdaderamente cómo tienen que ser las sugerencias. No solamente tienen que ser amables las sugerencias. La sugerencia tiene que ir acompañada con algo que tú vas a hacer para que la diferencia suceda. Con una solución, exactamente. Y si no, entonces no digo nada. Aunque tenga una muy buena sugerencia, pero si no está mi parte ahí para hacer la diferencia, mejor no digo nada. Es mejor abstenerme. Entonces es muy fácil quejarse, porque uno puede quejarse de los hijos y puede decir, no, si mi hijo le echara más ganas en la escuela, otra cosa sería, no estaríamos batallando. O si me pagaran un poquito más en el trabajo, yo podría hacer más cosas. O si tuviera un poco más de tiempo libre, si empezamos a sacar quejas, no, pues no acabamos este día. No, nos faltaría tiempo a nosotros para enlistar todas las quejas que a diario sacamos de una o de otra manera. Algunas parecen ser muy santas, ¿verdad? Tienen que ver con Dios, tienen que ver con la iglesia. Y también son quejas a final de cuentas, ¿verdad? Podríamos decir, no sé, ¿verdad? Si en la iglesia hiciéramos esto o lo otro, otra iglesia sería. Si el pastor tardara menos en el mensaje, tendríamos más tiempo para cantar o qué sé yo, ¿verdad? No sé, puede ser. Pero en todos lados hay quejas y nosotros tenemos que aprender a identificarlas, porque si de entrada no identificamos la queja, entonces no vamos a poder quitarla. La queja trae consecuencias muy negativas. La queja es una actitud negativa. Es una manera de ver las cosas mal. Es decir, en lugar de escoger ver lo bueno o ver una solución, escojo ver lo malo sin querer hacer nada, y a veces puedo llegar a ver, a tomar la queja como una manifestación de envidia, de enojo, de coraje. Antes de meterme más al tema, quiero leer unos versos de una historia en el libro. Miren, el libro de Éxodo, el capítulo 16, el libro de Números, el capítulo 11, me parece, si es el capítulo 11, nos empieza a narrar de cómo el pueblo de Israel, desde que sale de Egipto, empieza a quejarse. De hecho, en el Éxodo, inmediatamente un mes después de que ellos salieron de Egipto, empiezan a quejarse de que no tenían comida y empiezan a vociferar y a murmurar. Porque la murmuración es lo mismo que la queja. La Biblia lo equipara y lo dice que es algo similar. Murmuración o queja los maneja como sinónimos en distintas versiones. Entonces, el pueblo empieza a quejarse que no tienen comida,
que para qué los sacó Dios de Egipto, nomás para venir a morirse en ese desierto. Si hubiera sido así, mejor nos hubiéramos quedado allá de esclavos, nos maltrataban y lo que fuera, pero teníamos que comer. Preferíamos estar allá. Y Dios, Dios quería de una vez, se desesperaba, no sé si se desesperaba, lo que sí sé es que Dios se enojaba, hacían arder su ira, su furia, porque esta actitud de queja bloqueaba la visión o la vista del pueblo de Israel, de manera que dejaran de ver las maravillas que Dios ha hecho por ellos. Cómo Dios abrió el mar, cómo Dios envió las 10 plagas, cómo Dios hizo tantas cosas para liberarlos, cómo Dios cambió el corazón del faraón, primero lo endurece y luego lo quebranta, de todos los pueblos de Egipto, cómo Dios hizo que todo el pueblo de Egipto le diera todo el oro que ellos tenían, sus pertenencias, para que ellos no salieran nomás así, sin nada, sino que salieran bendecidos con oro, con plata, con piedras preciosas, ellos salieran con animales, con ganado, tantas cosas buenas que Dios había hecho por ellos. Pero ¿qué les hacía que perdieran la vista de esto? La queja, la murmuración. Entonces, ¿alguien aquí se ha quejado? ¿Verdad? Como yo, todos, ¿verdad? Todos nos hemos quejado. Vamos a leer del pueblo de Israel y vamos a identificar esto para que nosotros podamos deshacernos de la queja. La manera como hablamos no debe ser de queja, debe ser de bendición, debe ser de solución, debe ser de aportar, debe ser de ayudar, debe ser de ver lo mejor. Por eso el apóstol Pablo decía que debemos de pensar en las cosas buenas, en las que son dignas de alabanza. Si hay virtud alguna, dice, piensen en esas cosas, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Números 11, del 1 al 2 nos dice: poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. La queja produce destrucción en nuestras vidas. Quiero que vayamos viendo desde el principio. Yo lo voy a enlistar al rato todas las consecuencias de la queja, pero en el momento que yo vaya haciendo la lectura, vamos a hacer este ejercicio de ir identificando qué le pasaba al pueblo de Israel cuando se quejaban. ¿Qué sucedió? Hubo fuego del cielo y trajo destrucción. Dice que cayó el fuego entre algunos de ellos, de aparte de afuera del campamento, y los consumió. Los consumió. ¿A quién le gusta estar al lado de una persona que se queja y se queja? A nadie. Y algunas veces nosotros hemos sido esa persona que se queja y se queja de todo, y que a todo le ve lo malo, y a todo le critica, a todo le vocifera, o a todo murmura. Esas personas no son gratas, y lo triste es que acabamos de decir que todos nos quejamos. Alguna vez hemos llegado a ser esa persona que nos quejamos. Entonces, ¿tú crees que Dios, haciendo lo que había hecho por ellos, dándoles de comer, mostrando sus maravillas, dándoles riquezas, sacándolos de la esclavitud, sacándolos del yugo, del menosprecio, del abuso de un pueblo egipcio? Porque dice ahí que cuando Moisés intentó sacarles la primera vez, Faraón se enojó y dijo: pues ahora los vamos a poner a trabajar más. Y querían paja para los ladrillos, ahora ni paja les vamos a dar, y así se la van a aventar los ladrillos. Y les impuso más castigos, les impuso más cosas, pero tal parece que cuando nosotros nada más a veces somos un poco incomodados, o a veces mucho incomodados, se nos olvida fácilmente lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros y tendemos a quejarnos. Ahora, no solamente aplica para Dios,
aplica para todas las personas, aplica entre nosotros. Nosotros, dice la Biblia, que no debemos de quejarnos los unos de los otros. Yo estaba viendo que alguien publicó en esos que salen videos cortitos, un versículo de la lectura que llevamos todos los días de la Biblia, los que están leyendo, y alguien decía, no sé si fue Belén que había publicado ahí, que el hierro se afila con hierro, así la vida del hombre se afila con otro hombre, con un amigo. Y este es un proverbio muy conocido. Nosotros tenemos que entender que nos necesitamos los unos a los otros. Es que no me cae bien, Dante. A esa persona, híjole, no puedes invitar a alguien más. Ustedes saben, nosotros pues hacemos viajes para servir, para el ministerio, y vamos a Tepatitlán todas las semanas, y vamos a la barca cuando nosotros podemos. Estamos allá, esta semana fuimos allá a la barca para el albergue. Ahora fueron ayer sábado para Vida por las Calles. Y constantemente estamos saliendo, a veces nos vamos, emprendemos un viaje misionero, todos juntos, a veces hacemos campamentos para los adolescentes, para los jóvenes, actividades, celebraciones. Y nos toca convivir juntos, y todos somos muy distintos. Sí nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que somos muy distintos. Unos son muy alegres, otros son muy reservados, muy callados. Unos somos más gritones, gritamos al hablar, ¿verdad? Otros casi ni se les oye, casi ni se les oye cuando hablan. Somos muy diferentes. Y el hecho de que hay diferencias en nosotros no deberían de ser motivos para quejarnos unos entre otros. Deberían de ser cosas que debemos de aprender a vivir, incluso hasta disfrutar de las otras personas. A lo mejor ya me voy al extremo con disfrutar, pero si no puedo disfrutar, por lo menos no decir nada y decir, pues esa es una característica de esa persona y no está haciendo daño a nadie. No está haciendo daño a nadie y simplemente él o ella así es, así habla, y voy a aprender a no quejarme, porque la Biblia dice que no nos quejemos los unos de los otros. Es una práctica que debemos de tener. Entonces, viajamos en esos viajes, convivimos, en esos viajes tenemos fricción los unos con los otros. Me ha tocado tener que entrar de mediador entre muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque pues a uno no le parece lo que hace uno y lo que hace el otro y cosas así. Incluso, aun cuando las cosas no están bien y sí hay algo que arreglar, no debemos de quejarnos. Hay otras maneras superiores a la queja que aportan solución para los conflictos verdaderos y reales. Entonces, el pueblo de Israel no entendía esto. El pueblo de Israel rápido se le soltaba la boca. Imagínate las cosas que decían que hicieron arder la ira de Dios. Tuvieron que haber dicho maldiciones. Ahora quiero decirte una cosa, un dato respecto a el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. No solamente se liberó el pueblo de Israel. Había otros pueblos que se le pegaron a los judíos, a Israel, que eran extranjeros también como los israelitas, y se les pegaron a los israelitas cuando salieron de Egipto. Y estos otros pueblos que también iban con ellos, menos tenían temor de Dios, no conocían, no había precedente del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en ellos, no existía. Entonces todavía con más razón vociferaban, todavía con más razón se quejaban, aunque vieron el mar abrirse, aunque vieron la columna de fuego en la noche y la nube de día seguirlos, aunque tuvieron agua de manera milagrosa, se quejaban, aunque tenían el alimento, se quejaban, aunque Dios les hizo bajar carne, les trajo codornices que volaban a la altura de 1 metro, dice ahí, y que ellos podían capturarlas fácilmente, se quejaban.
Tenían todo lo que necesitaban de una manera sobrenatural. Y este pueblo, que eran extranjeros entre los israelitas, les contagiaron a quejarse. Pero los mismos israelitas también se quejaban fácilmente. Entonces, ¿por qué estoy mencionando eso? Porque a veces nos juntamos el día a día tanto con otras personas que ni aman a Dios, ni temen a Dios, ni respetan a Dios, ni saben nada de Dios, y se quejan todo el día y lo ven como un estilo de vida. Hablan mal del gobierno a los 3 niveles, federal, estatal, municipal, hablan mal de los maestros en la escuela. Es como, ya lo tienen como parte, como para hacer una plática. Y no debe de ser así. Nosotros, los que estamos en Cristo, hemos sido llamados a que nuestras conversaciones sean buenas, sean sin queja, sin crítica. Y yo digo, uno puede decir, bueno, ¿y la crítica constructiva qué? Bueno, eso es algo diferente. Pero ahorita vamos a hablar sobre la queja, después voy a hacer la diferencia entre lo que es ver o analizar algo para llevarlo a algo mejor, a otro nivel. Es muy distinto. La queja siempre es negativa. Siempre es negativa. Entonces, dice aquí que el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió fuego que ardió entre ellos. Destruyó a algunos de las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés cuando oró al Señor. Y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. La oración calmó la ira de Dios, o calmó el desastre, o calmó la muerte. La oración, siempre buscar a Dios, humillarse ante Dios, puede parar las consecuencias de nuestra queja. ¿Sí? El fuego se apagó. Luego sigue diciendo, entonces la gentuza, este es el pueblo que les digo, así lo menciona en la Nueva Traducción Viviente. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Se acordó del pasado, cómo disfrutaban. Eso es otra fuente de la queja, cuando empiezas a fijarte en lo que no tienes y que tuviste antes. Empieza uno a quejarse también. Fíjate, este pueblo contaminó con la queja al pueblo de Israel. Dice, comenzó a tener fuertes antojos con las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Si te juntas con alguien que se queja y que así es su estilo de vida, en eso mismo nos vamos a convertir. Entonces hay que identificar con qué personas platicamos. Así de importante es. Si tú vas a dejar a tu hijo a la escuela y encuentras una señora, un señor que nomás se la pasan criticando a la escuela, a los maestros y la manera como dan las clases, deberían de hacer esto, deberían de hacer lo otro, el gobierno no apoya, nos deberían de dar más cosas, mira nada más, el año pasado nos dieron más. Aléjate de esa gente. Y si eres tú, arrepiéntete y arrodíllate ante Dios y pídele perdón. Porque has estado haciendo o hemos estado haciendo cosas que no debemos de hacer. Quejarnos, porque esto trae tantas cosas malas sobre nuestra vida. El quejarse no va a traer nada malo sobre la persona de la que te estás quejando. A lo mejor esa persona ni cuenta se da, o a lo mejor la haces enojar y se enciende contra ti y se arma un pleito y te va peor de lo que tú pensabas. Pero la queja a la persona que más va a perjudicar es a la que la menciona, a la que la dice, o a la persona de la cual sale la queja. Dice así, comenzó a quejarse y dijeron, oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Pudo haber sido el pescado más chafa. ¿Tú crees que los egipcios les iban a dar el pescado más fino? No, eran esclavos. A lo mejor les daban desperdicio de pescado y ahí se lo ponían para que agarraran todo el que quisieran.
Pero ellos decían, ¿te acuerdas el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. El maná. Hay veces que nos toca comer de una sola cosa. El maná era algo que literalmente venía del cielo. La Biblia dice que era semejante a como una semilla de cilantro y se hacía como un tipo de polvo, se amasaba, se podían hacer panecillos que se horneaban con aceite de olivo y se podía hacer tortas como tortillas para comer. Era como si tuvieras frijolitos y huevo todos los días y pudieras prepararlos de diversas maneras. Pero cuando eso nos llegue a suceder, nosotros no debemos de quejarnos. Nosotros no se nos ocurra decir, mira, antes yo estaba mejor, me iba mejor, esto o lo otro, y teníamos para hacer y para deshacer, y ahora puro mugroso frijol. No salga nunca de nuestra boca ese tipo de cosas. Porque los frijoles son una bendición de Dios. Y cuando nosotros decimos ese tipo de cosas, literalmente son maldiciones que ofenden a Dios, porque es Dios quien nos está proveyendo todo lo que llega a nuestra mesa. Es Dios quien nos está dando la vida y ese día Él quiso sostenernos así de esa manera. Él permitió que las cosas fueran así para que nosotros aprendamos ciertas cosas. Egipto, el desierto era un proceso de parte de Dios, era para probarlos, para ver si ellos iban a entrar a la tierra prometida. Unos no entraron por su queja, unos no entraron por su incredulidad, por vociferar, por decir cosas malas. La queja les estorbó llegar a cumplir su propósito en la vida. Tenemos que entender que cuando nosotros tenemos carencias, ausencias de algo, no debemos de quejarnos. Debemos entender que son procesos que Dios nos ha permitido vivir para ver si nosotros estamos preparados o no de recibir nuestro propósito, o más que nuestro propósito, a donde Dios nos quiere llevar. Cuando nosotros nos quejamos, en automático detenemos la bendición de Dios. No solamente detenemos la bendición de Dios, Dios, dice la Biblia aquí, que se enoja con las quejas. Se enoja. Y algunos de estos hartaron a Dios. Y no podemos decir, hay algunos que creen, no, Dante, es que Dios en el Nuevo Testamento ya no se enoja. ¿Cómo no? Y te lo voy a demostrar, ahí está escrito. Dice que estas cosas están escritas, te lo voy a leer, no sé si es el libro de Santiago, dice, pero estas cosas están escritas, lo que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto, para que nosotros en estos tiempos, antes de que venga el fin del mundo, lo consideremos, lo pensemos y no nos quejemos, porque podemos hacer arder la ira de Dios. La queja es muy poderosa para lo malo, muy poderosa. La queja nos puede llevar a la muerte tal cual. Y yo se los tengo que decir porque yo no quiero que ninguno aquí seamos llevados a la muerte. Pero una persona que se queja y se queja y se queja, Dios dice, ya basta, vámonos ya. Así. ¿Por qué? Porque menosprecia lo que Dios le ha dado. Porque no considera a su Dios capaz. Tenemos que aprender estas cosas y tenemos que entenderlas como son. Yo no me quiero quejar porque está en riesgo mi propia vida. Pongo en riesgo la vida de mi esposa, pongo en riesgo la vida de mis hijos. Imagínate un padre quejándose siempre de su hijo, ya no lo aguanto, ya estoy harto, ya me tiene hasta acá, esto, el otro, y de pronto, adiós hijo.
Oye Dios, y arrepintiéndome, ¿y por qué lo último que tuve que decirle fueron regaños y peleas y esto, el otro? Ah, sí. Y Dios nos puede preguntar, pues no que no lo querías, no que ya estabas harto, no que esto, no que el otro, que por qué te tocó ese hijo. Tenemos que entender que la queja es muy poderosa para lo negativo y va a desatar fuertes cosas sobre nuestra vida si no aprendemos a controlarlo y a quitarlo de nuestra boca. Entonces dice, hasta hemos perdido el apetito, ¿verdad? Como decíamos, del tanto frijolito. Yo aprendí a disfrutar frijolitos con mi mamá, con puro chile y tortillas en nuestros tiempos de escasez. Y mamá veía siempre la cosa de la mejor manera. Y algo que admiraba, pues que ella sentía dolor cuando pasábamos eso. Pero se metía a orar y se lo soltaba todo a Dios. Y sí nos dábamos cuenta que lloraba todos los días orando a Dios para que la situación cambiara. Pero nunca se presentaba delante de nosotros como derrotada o como una persona quejándose, sino que nos animaba a seguir saliendo adelante. Entonces tenemos que entender que no importa cuál sea la situación, no debe salir queja de nuestra boca. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas, y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor, Moisés, fíjense, tenía derecho a quejarse, tenía todo el derecho, pero aún así no debía de quejarse, pero se quejó. Dice Moisés, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? Sigue diciendo aquí. Se me borró. ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Moisés ya le estaba diciendo a Dios, ya no los aguanto. Mira, cuando uno se queja y se queja y se queja y se queja, vas a hacer que se rinda aquel que tanto estimas y que tú crees que te puedes dar una solución, vas a hacer que se rinda. Si te quejas y te quejas y te quejas de tu padre, vas a hacer que tu papá se rinda. Si te quejas y te quejas y te quejas de tu esposa, vas a hacer que se rinda y que abandone. Si te quejas de tu hijo, vas a hacer que se rinda y que ya no quiera hacer nada. Si te quejas de tu patrón se va a rendir contigo. ¿Sabes qué? Ya no podemos ayudarte en este trabajo. Tú mereces más, te van a decir de una manera muy amable que ya no te quieren. Donde sea que te quejes o que yo me queje, vamos a hacer tronar a las personas sobre las cuales nosotros descargamos esa queja. Por eso los que más pagan la queja son las personas más cercanas a nosotros. Y son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos, tías, abuelos, abuelitas, hijos. A veces no tanto las personas que causaron una situación. A veces son las personas en la casa porque nos pasa algo en el trabajo y venimos y nos desahogamos en la casa. Y nos quejamos en la casa de lo que pasó en otro lugar que no tenía nada que ver. Y la queja destruye.
La queja detiene las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Le dice eso Moisés a Dios. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones. Dicen que alrededor de 50 kilómetros a la redonda habían codornices que habían descendido, volando como por 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaban en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Una plaga de muerte. Y tú dices, ¿por qué? Entonces, ¿para qué les da las codornices? No es eso. Ya se me acabó el tiempo. Apenas iba empezando, según yo. No fue eso, sino que estos cuates y cuatas y cuatitos no paraban de comer. No les costó nada. Todavía Dios se los da. Les arrima toda la comida a manos llenas. Y estos no paraban de comer. Se llama glotonería. Y ellos querían amontonar y ya les había pasado una vez. No era la primera vez que lo hacían de amontonar hasta que se les engusanaba. Ya les había pasado muchas veces y otra vez se quejaban, les dan lo que pedían y todavía con lo que les daban hacían mal uso. La queja literalmente desata la muerte sobre las vidas de las personas. Recuerdo una persona que fuimos a ayudar allá en el hoyo, el agujero le llaman. Teníamos varias cosas para darle a esa familia, específicamente una señora, y le llevamos un comedor usado con varias sillas, y le llevamos frijol, me parece que era frijol o maíz, ya no me acuerdo qué era, hace muchos años, frijol. Hasta su casa lo metimos, le llevamos varias cosas, no sé si ropa también. Y luego al día siguiente, o ese mismo momento, no me acuerdo, pero un tiempo después, inmediatamente durante ese día, fue ese mismo día, no me acuerdo. ¿Al otro día? No me acuerdo. Llegamos al mismo lugar a repartir frijol y ropa con todas las personas. Y salió la señora de su casa a empezar a gritarnos maldiciones, que deberíamos de dar más cosas y deberíamos de ayudar más y que esto y que el otro. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Yo ya estaba como Moisés, ¿verdad? Dios, pues, ¿para qué me mandas aquí a estos lugares? Y dije, esta señora acabamos de ir a su casa, le acabamos de dar todo lo que tenemos, le dimos prioridad, nos agradeció, nos dio una sonrisa y todo. Y luego al otro día nos está maldiciendo, enfrente de todos. No, yo estaba enojado. Y yo paré todo ese asunto y le dije, a ver. Les digo, si esa señora que está ahí hablando mal de nosotros no se va de aquí en este momento, no le damos a nadie y por culpa de ella. No, agachó la cabeza y se fue diciendo maldiciones y se fue. Y continuamos la labor. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel y con el pueblo extranjero que estaba con ellos. Se quejaban y todavía come y no paraban. O sea, acababan de hacer un pecado y cometían otro pecado. Entonces la ira de Dios se encendió y dice que mandó una plaga. Dice, así que ese lugar fue llamado Kibrot Hatabá, que significa tumbas de glotonería, porque ahí murieron todos los que le entraron duro. Eran sinvergüenzas, no había más que sinvergüenzas.
Ahí murieron. Dice, porque ahí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Mientras estaban en Gesarot, este ya es el capítulo 12, en Haserot, Miriam y Aarón criticaron. Ahora, la crítica, y esta es la murmuración, la palabra es murmuración, es lo mismo que la queja y desata lo mismo que la queja. Entonces, mientras estaban en Haserot, Miriam y Aarón criticaron o murmuraron, vociferaron contra Moisés, porque se había casado con una cusita, una mujer que era de Egipto. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Eso está tremendo. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo, y los tres fueron ahí. Luego dice, entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones. Les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien yo confío. Yo le hablo cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, porque no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés, el Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, pues fue y le rogó a Moisés que orara y que pidiera perdón por ellos. La crítica, seguía la queja, fueron y se quejaron. Miren, hay veces que uno dice, no, pues es que yo no me he quejado con nadie. Aún la queja en lo privado, aún la queja en el silencio, aún la queja en tu cuarto, donde nadie te ve, pero Dios sí nos ve. Y si nosotros llegamos a decir alguna cosa sobre las cosas que Dios nos ha dado, y si tú dices, este carro mugroso que ya no me sirve para nada, y le das una patada, pues ten cuidado, porque te puedes quedar sin ese carro, pero peor aún, puede ir más allá. Porque no maldigas tú en ninguna manera lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha bendecido, y menos cuando se trata de personas que están en autoridad sobre nosotros, empezando por los padres. En autoridad. Hay personas en las escuelas que están en autoridad sobre nuestros hijos. No debemos de hablar mal sobre los maestros. No debemos de hablar mal del presidente. Tenemos una cultura muy fuerte en México que es de la queja. La queja, la vociferación. Y criticamos, pensamos que con la crítica vamos a construir o a destruir. Pero no es cierto. No hacemos nada con la crítica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos en lo privado acerca de las personas que Dios ha puesto en la autoridad también. Y te voy a decir, si una persona se acerca a ti y te cuenta algo ahí en privado nada más, acerca de otra persona, ten cuidado con esa persona, porque así como te contó de otra, va a ir con otra persona y le va a contar de ti. Porque estos son movimientos clásicos del comportamiento de una persona que se queja y que lleva chismes. ¿Qué hace? Crear una supuesta confianza y te cuenta algo en confidencia para que tú le sueltes en confidencia lo tuyo. Y ella se va alimentando de esto. Ella o él, ¿verdad? También. Agarra esto que tú le contaste en confianza y va y se lo cuenta a otra persona. Tenemos que tener cuidado. El hombre contestó, Génesis 3:12. La queja, dice aquí, yo puse esto, la queja es una actitud, la actitud negativa más antigua de la Biblia. Y lo tenemos en Génesis 3:12 al 13. Dice, el hombre contestó,
La mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. La queja es la actitud más antigua, negativa. La queja es todo descontento por alguna causa. La queja es todo descontento por alguna causa o por X causa. Hace referencia al lamento, expresión de dolor, gemido, pena o sentimiento, resentimiento, reclamación, protesta, acusación y amargura. Eso es la queja. Una de las principales causas de la queja es no estar satisfecho o contento con lo que se tiene. Esa es una de las principales causas de la queja. Otras causas pueden ser la envidia, que mereces, pensar que mereces más que otros, cuando las cosas no salen como se espera, poner los ojos en las cosas de este mundo, condiciones o circunstancias personales o sociales irritables o desagradables nos llevan a quejarnos. Entonces, si yo veo cualquier carencia, es fácil detectar las carencias. Si yo digo, ese piso, podrían hacer más para tener un piso ahí, un piso más padre. ¿Y podemos hacerlo? Claro que sí. Pero tengo que ver cómo es la manera que hablo, no debe ser a manera de queja. Y no porque yo le cambie las palabras va a dejar de ser queja. Tiene que ser desde el fondo del corazón. Mi intención en el interior del corazón debe ser hacer la diferencia para que deje de ser una queja. ¿Sí? Consecuencias de la queja. Alguna de las consecuencias de la queja la tenemos aquí. Adelante. Enfermedad, pobreza, miseria, amargura, detiene la bendición de Dios, es contagiosa, daña a otros de la misma manera que te daña a ti, baja la autoestima, te hace convertirte en una víctima, te victimizas, te estanca y nunca te deja avanzar. Las personas que se quejan no avanzan, al contrario, van para atrás. Y por último, la muerte. Son algunas consecuencias de la queja. Filipenses 2, vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de no quejarse. Filipenses 2 del 14 al 15 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Entonces, si te quejas, te van a criticar. ¿Ok? Si no quieres que nadie te critique, y aún así van a llegar las críticas, ¿sí? Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten un estímulo para quienes las oigan. Esto es Efesios 4:29. Que todo lo que nosotros digamos sea bueno y útil. Porque tú me puedes dar una gran idea, pero ¿de qué me sirve si no estás aportando más que la idea? Idea sin acciones se queda solamente en una idea. Idea sin un aporte se queda solamente en una idea. Entonces, eso es una forma de queja también. Cuando decimos cosas sin sentido, ociosas le llama la Biblia. Palabras ociosas que simplemente son como la queja, como la crítica, como ver lo negativo o como hacer una observación. Es nomás una observación. No digas esas cosas. Si no vas a aportar para solucionar, no hagas observaciones. ¿Quién te pidió, verdad, la opinión de tu observación? Yo a veces cuando a uno le hacen observaciones, pues muchas gracias por tu observación, ¿verdad? Ahí la voy a guardar, la voy a tomar en cuenta. Está bien que hagamos observaciones, pero mira, si uno realmente quiere hacer la diferencia,
Oye, ¿sabes qué? Veo que hay tal necesidad y yo quiero ser parte de la solución. Ahí me puedes programar, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, me gustaría, y no es mi intención decir cómo hacer, pero tú dime qué hago y yo lo hago. En tu familia, en tu casa, en el trabajo, es lo mismo. Luego dice aquí, Santiago 5:9, no se quejen unos de otros. Aquí es donde les decía que la Biblia dice que no debemos de quejarnos, para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. Tenemos que entender que tenemos muchas diferencias y somos como esos puercoespines que en el invierno tienen que estar unidos para poder sobrevivir al crudo frío del invierno. Entonces, en los tiempos difíciles tenemos que estar bien unidos. Y cuando nos unimos en familia o en iglesia, uno con las púas se pica el uno al otro. Todos tenemos cosas que no nos gustan los unos de los otros, pero la Biblia dice que no debemos de criticarnos, no debemos de quejarnos los unos de los otros para que Dios no nos juzgue. Detenemos el juicio de Dios sobre nosotros cuando dejamos la queja a un lado. Muy bien. Luego dice aquí el siguiente, por favor. Mi iPad está fallando. Dice Éxodo 16 del 7 al 8, por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes. Sé que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Tenemos que entender que cuando nos quejamos de personas que Dios ha puesto en autoridad sobre nuestras vidas, nos quejamos de Dios mismo. Y ahí es donde nos metemos en problemas y por eso vienen cosas malas a nuestra vida. Nosotros mismos nos las acarreamos. Y más cuando nos quejamos de la mano que nos ayudó en el pasado. Eso está peor. Nuestra queja va directo hacia Dios. Está tremendo eso. El siguiente, por favor. Ya estoy. Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije. Pensamos que nadie se quejó de Jesús, pero también se quejaron. Se quejaron de Jesús. Y dice, porque Él acababa de decir, yo soy el pan que descendió del cielo. Dicen que estaba toda la familia y todos los amigos de Jesús. ¿Quién se cree que descendió del cielo? Pues todos lo conocemos, es el hijo del carpintero, del tal José. ¿Para qué se hace? Si todos sabemos. Y Jesús les dijo, hey, paren de quejarse por lo que dije. No le creían. Imagínate. Siguiente, por favor. Primera de Corintios 10, el del 9 al 11, no pongamos a prueba al Señor porque muchos de ellos lo hicieron y murieron. Esto es donde les digo que ya está escrito en el Nuevo Testamento que Dios sí se enoja cuando nosotros nos quejamos o hacemos ciertos actos. Traen un juicio de Dios sobre nuestras vidas. Es decir, traen una consecuencia de Dios sobre nuestras vidas. Dice, no pongamos a prueba al Señor porque muchos de ellos lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Y no murmuremos contra Dios como lo hicieron algunos israelitas y el Señor envió a su ángel a destruirlos. En otras versiones dice el ángel de la muerte. Estos incidentes ocurrieron, ¿para qué ocurrieron? Dice, para servirnos de ejemplo. Son una advertencia. Fueron escritos para nosotros que vivimos cuando el mundo se aproxima a su fin y estamos próximos al fin. Este verso es para nuestros tiempos y tenemos que entender que no debemos de estar tentando a Dios, que no debemos de estar murmurando contra Dios, no debemos de estarnos quejando de la vida que tenemos o de lo que Dios nos ha dado o de las personas que están alrededor de nosotros, porque entonces puede llegar una consecuencia muy grave sobre nuestras vidas de la cual no podremos zafarnos.
Entonces, Dios quiere librarnos de esto. El siguiente, por favor. ¿Qué hago en lugar de quejarme? El siguiente. ¿Qué hago? Primero es ver lo que sí tengo y ser agradecido. Aquí viene la medicina, el agradecimiento, ver lo bueno de las cosas. El siguiente, por favor. Dice, en la manera de pedir está el dar. ¿Han escuchado este dicho? En la manera del pedir está el dar. Sea amable y resalta lo bueno al comunicar. ¿Sí? ¿No te ha tocado que tu vecino llega bien enojado a reclamarte por algo? Que, oye, ¿para qué dejaste aquí tu bote de la basura? Oye, ¿no puedes quitar tu coche? ¿Y cómo sales tú a responderle? A veces porque trates de ser más amable que tú quieras ser, te sale una respuesta dura también. A lo mejor, disculpe, ya no lo voy a volver a poner ahí, o esto, o lo otro. Pero ¿sabes qué? Si tú fueras al que le hicieron el mal y tú cambiaras esta manera y tú te acercaras con tu vecino, mire vecino, quería pedirle de la manera más amable, por favor, si puede hacer su coche un poco más para allá, yo tengo que salir en las mañanas y pues me estorba esto, el otro. Te aseguro que la persona va a responderte de una manera amable. Y aunque no te respondiera amable, nosotros debemos de ver lo bueno de todas las cosas y no que nos hagamos ciegos a las cosas malas, pero debemos resaltar lo bueno y ser amables. El siguiente. Y de Dios vamos a tener buenas cosas. En lugar de hacer una queja o una reclamación de tus derechos, haz una petición. Y si el asunto es con Dios, haz una oración. Eso es lo que tenemos que hacer. No vayas a decir, es que Dios, ya estoy harto de esta vida, ya estoy harto de esta situación. No digas eso, por favor. No, y menos contra Dios. Se puede regresar muy fuerte. Y no es que Dios sea vengativo, no, pero algo que hace arder la ira de Dios es la queja. Y más de los hijos de Dios, que son a los que Dios nos ha dado y nos ha bendecido, nos ha librado de la muerte, nos ha ayudado tantas veces. Vamos a ver el siguiente, por favor. Filipenses 4, Salmo 100 dice, entren por sus puertas. Si vas a ir a ver a Dios, si vas a hablar con Dios, ¿cómo tenemos que ir con Él? Con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza, con alabanza. Padre, te amo, estoy tan agradecido por el día que estoy viviendo, aunque estoy enfermo en ese momento, aunque no tengo para comer en ese momento, yo tengo que entrar con acción de gracias a Dios. Yo tengo que entrar con alabanza a Dios y tengo que decirle, denle gracias y alaben su nombre. Señor, tú eres grande y poderoso. Yo sé que tú tienes cosas maravillosas para el día de hoy, porque tú eres mi Dios. Pues el Señor es bueno, su amor es inagotable, permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Esta es una gran promesa de Dios que tenemos para confiar totalmente en Él, que lo que nos haga falta Dios lo va a suplir. Y que nunca permitamos que de nuestra boca salga queja contra Dios o contra alguien que está alrededor de nosotros. Vayamos delante de Dios con una oración y con gratitud, con alabanza, reconociendo su grandeza. El siguiente, por favor. Estamos viendo la solución. No se preocupen por nada. En cambio, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, no te quejes por nada, no te preocupes, no dejes que tu preocupación se convierta en queja. No dejes que tu preocupación se convierta en tristeza, en enojo, en lo que sea. No, ve con Dios, preséntate delante de Dios. Dice, ora por todo. Ora por cualquier cosa que estés necesitando. Cualquier cosa que te enojó, cualquier cosa que te incomodó, que te disgustó. Ora por cualquier cosa. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. Otra vez le voy a decir, Señor, está pasando una situación muy difícil o algo pasó en la escuela de mis hijos y tú sientes que el maestro ya trae a tu hijo o a tu hija y tú dices, Dios, vengo a ti, primero de antes ir a reclamarle, ¿verdad? Te pasa por la mente, tú dices, Señor, vengo delante de ti. Hay una situación con mi hijo, tú la sabes mejor que nadie. Y yo amo mucho a mi hijo, yo sé que tú también lo amas, ¿me puedes ayudar? Me está doliendo mucho lo que está pasando y no sé qué hacer, no sé cómo resolverlo, ¿me puedes ayudar? Tu palabra dice que oren todo por todo. Si algo me preocupa y esto me preocupa, Señor, yo quiero ponerlo en tus manos hoy. Te aseguro que Dios lo va a tomar
Y tú tienes que darle gracias a Dios, tienes que mostrarle la gratitud a Dios. Dios, gracias, de antemano sé que ya estás resolviendo este asunto. De antemano sé que ya se va a dar eso que me está faltando o eso que yo estoy sintiendo. Dice, denle gracias por todo lo que Él ha hecho, así experimentarán la paz de Dios. Desde ese momento empezaremos con la recompensa, que la más grande es la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa para terminar: concéntrense en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, lo bello, lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Esa es la recomendación para que nosotros saquemos la queja. Tenemos que pensar en lo bueno. Si nomás estamos pensando en lo malo, no, o sea, va a estar difícil para nosotros. Siguiente, por favor. La gratitud contrarresta la queja y sus efectos. Dice 1 Tesalonicenses 5, estén siempre, ¿cómo? Alegres. Nunca dejen de ¿qué? Orar. Y sean ¿qué? En toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes que pertenecen a Cristo Jesús. Agradecidos en toda circunstancia. Esa es la última, ¿verdad? ¿Sí es la última? Muy bien, ok. La queja, vamos a quitarla de nuestra boca, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Yo le pido a Dios que la bendición de Dios llegue a nosotros. La queja es como hacerle un hoyo grande al costal donde vas a recoger la bendición de Dios. Es como llega la bendición y así mismo se va. Pero si cortamos con la queja, si cortamos con la crítica, con la murmuración, se va a cerrar ese hoyo. Y todo lo que Dios mande va a ser una bendición. Va a desatar tantas cosas buenas sobre nuestra vida. Así que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde. Muchísimas gracias por esta palabra. Señor, gracias. A veces hacemos un estilo de vida y ni cuenta nos damos. Señor, este mensaje yo sé que lo has puesto en nosotros por eso, porque a veces ni siquiera percibimos cuando nos estamos quejando. A veces lo hacemos a modo de observación, a modo de crítica constructiva según nosotros, pero tú conoces bien la intención de nuestro corazón, que es quejarnos de algo. Es decir, me hace falta esto y no has hecho nada. Padre, cierra nuestra boca a toda queja. Espíritu Santo, cierra nuestra boca a toda murmuración. Líbranos de traer la muerte a nuestras vidas o a la vida de alguien que amamos. Líbranos de traer una desgracia sobre lo que tenemos o sobre el trabajo que nos has dado. Reconocemos que se nos hace muy fácil ver lo negativo en todas las cosas y en todas las personas. Lo reconocemos. Y por eso hoy te pedimos perdón. Señor, ¿podrías tú ayudarnos a quitar desde la raíz toda fuente de quejas, Señor, por favor? ¿Podrías tú ayudarnos a comenzar hoy a ver lo bueno, a ver lo amable, a ver lo digno de alabanza? Cualquier cosa que tenga virtud, ayúdanos a verlo. Señor, te pedimos de favor tu ayuda, tu Espíritu Santo en nosotros. Quite toda queja de nuestros seres queridos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Queremos dejar de ver lo negativo. Queremos darle un enfoque a lo bueno, a lo positivo.
Señor, y sé que de esa manera desatarás tanta bendición sobre nuestras vidas y los que amamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que esta semilla, esta palabra, eche raíz pronto, se agarre bien a nuestra tierra, a nuestro corazón y dé fruto pronto, Señor. Este mismo día, cambiando nuestras palabras. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.